Bienvenidos nuevamente, amiguitos. Nuestro siguiente libro es el último de la Torá y se llama Devarim. En nuestras Biblias lleva el nombre de Deuteronomio. Deuteronomio significa repetición de la ley o segunda ley, pero en hebreo Devarim significa palabras. Palabras porque el libro relata las últimas palabras que Moshe habló al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, y estas eran una repetición de todos los mandamientos. Devarim en hebreo se escribe con las letras Dalet, Bet, Resh, Yud y Mem. Devarim tiene 34 capítulos y nos enseña tres cosas principales. La primera es un recordatorio de los mandamientos para tenerlos presentes y no olvidarlos. La segunda, que tenemos la decisión de elegir entre obedecer o desobedecer. Y la tercera, que si desobedecemos, estaremos decidiendo por muchos males en nuestra vida. Este libro también fue escrito por Moshe y registra las últimas palabras de Moshe, las cuales consisten en una repetición de todos los mandamientos. Recordemos que los israelitas habían estado ya por 40 años en el desierto y ahora sí estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces Moshe les repite todos los mandamientos para que los recuerden y no los olviden, ya que mucho desobedecieron y debían cumplirlos para que les fuera bien. En Devarim, Moshe recuerda las promesas que les espera. Les dice que en ese momento ya el Eterno ha cumplido la promesa de ser muchos como la arena del mar. Les recuerda también que se han portado muy mal y que deben de esforzarse, ya que están a punto de recibir la segunda promesa. ¿Cuál era esa segunda gran promesa hecha a Abraham? Así es, recibir por heredad la tierra de Canaán. Moshe cuenta cómo el Padre Eterno les ayudó a vencer a muchos gigantes fuertes y cómo los ayudó en cada lugar. En Devarim también vemos que Moshe les recuerda un gran y principal mandamiento, que el Eterno es uno y nada más. A este mandamiento se le conoce como el Shema, y dice así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno nuestro poderoso, el Eterno es uno. Además agrega: amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto era importante porque todas las naciones tenían muchos dioses, pero el Eterno es uno y único. Yeshua el Mesías también repitió este mandamiento, y él dice que el propósito de su venida a este mundo era que conociéramos al Padre como el único poderoso. Por eso, este es el principal mandamiento. Amar al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas significa que Él es lo principal de nuestra vida. En Devarim también se recuerdan las 10 frases. ¿Recuerdas cómo se dicen 10 frases en hebreo? Muy bien, se dice Aseret HaDevarim. Estas las conocemos como los 10 mandamientos. En Devarim también se repiten los pecados de Israel en el desierto, pero también se recuerda que el Padre Eterno es bueno y les renueva el pacto nuevamente para que los israelitas se salven. Moshe había roto las tablas de los mandamientos y las vuelve a hacer y escribe los mismos mandamientos para todo Israel. En Devarim se recuerdan también mandamientos de justicia sobre los pobres, sobre las ofrendas, se recuerdan las festividades bíblicas anuales y se les recuerda el día de reposo, el Shabbat.
ya que este día había sido instituido desde la creación y siempre hasta hoy, cuando lo santificamos, estamos declarando al mundo que el Eterno existe y Él lo apartó desde el principio. Cuando guardamos el Shabbat, recordamos que el Creador existe y nos ha dado ese día. El Todopoderoso también nos dice en Devarim por medio de Moshe que aparecería un mensajero de Él en el futuro. Un profeta, el cual sería como Moshe. Hablaría todas las palabras del Eterno y la obediencia. Este profeta, enunciado desde entonces, es Yeshua. Yeshua es enviado del Padre como un gran profeta, como el Mesías, para declarar todas las cosas y enseñarnos cómo vivir una vida obediente. En Devarim vemos también que el Padre Eterno habita en los cielos y que hacía pacto con los israelitas para que anduvieran en sus caminos. El Padre Eterno dice que para la vida del ser humano hay dos caminos: obedecer o desobedecer. Obedecer trae felicidad, pero desobedecer trae consecuencias muy tristes. Él nos enseña que conoce el futuro de cada decisión y por eso nos recomienda que obedezcamos. Devarim también nos enseña que después de que el pueblo de Israel desobedeciera y le fuera muy mal, el Padre Eterno les restauraría. Ellos habrían de irse como esclavos por dos naciones muy poderosas, pero luego regresarían a su tierra a habitarla nuevamente. Esto ocurriría si ellos se volvían con todo su corazón. Esta profecía se cumplió cuando después de estar 70 años como esclavos, ellos regresan y vuelven a ser una nación en la tierra prometida. Al final del libro de Devarim, vemos que Moshe ya no sería más el guía de Israel, que un joven muy obediente y fiel acompañaría a los israelitas a entrar a la tierra prometida. Este joven se llamó Yehoshua, hijo de Nun. Él se convertiría en el nuevo líder para Israel. Al final del libro de Devarim, Moshe bendice a todos los israelitas y les enseña con un canto todo lo que les pasaría en el futuro. Después de esto, Moshe sube a una montaña llamada Nebo y ahí muere a los 120 años. Moshe fue un hombre muy ejemplar, ya que obedeció y guió al pueblo hasta la tierra prometida. Él no entra a la tierra porque había cometido un error, por lo que el Padre solo le permitió ver la tierra desde lejos. Ahora veamos cuánto has aprendido. ¿Qué significa Devarim? ¿Quién escribió Devarim? ¿Cuántos capítulos tiene Devarim? ¿Cuáles son las 3 cosas que nos enseña Devarim? ¿Qué letras hebreas se usan en la palabra Devarim? ¿Qué cosas Moshe les recuerda a los israelitas en Devarim? ¿Cuál es el principal mandamiento que se enseña en Devarim? ¿Cuáles son los 2 caminos que nos enseña Devarim? ¿Quién fue el sustituto de Moshe? ¿Cuántos años vivió Moshe? Muy bien, has contestado excelente. Haz un pergamino más con las cosas más importantes de Devarim, así no las olvidarás. Recuerda escribir Devarim en hebreo. Hazak, hazak, esfuérzate y sé muy valiente. Estudia mucho y nos vemos la próxima clase.